La entrevista. Miguel Guedes. Buenos días. La evolución de las contrataciones en Canarias en primera línea de la entrevista de hoy. Cuando se conozcan los datos de empleo en Canarias del mes de marzo a principios de la Semana Santa, es muy probable que se pueda determinar si los avances en la contratación y el freno a la temporalidad han alcanzado la madurez, el éxito deseados, y se puede hablar ya claramente de eso, de éxito en la nueva reforma laboral. De esta cuestión y de otras relacionadas con la empleabilidad, así como de la evolución de las altas del personal autónomo, de la economía y de la economía privada, también de los salarios, vamos a hablar desde este momento con Gustavo Santana, viceconsejero de Empleo del Gobierno de Canarias. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. La inflación baja hasta el 3,3%. ¿A usted qué le parece? ¿Qué consecuencias puede tener, supongo que a largo plazo, en los salarios? Y también le pregunto si esto es el principio de algo mejor de lo que teníamos, claro. Yo creo que el dato del IPC de hoy, que es un dato comparándolo interanualmente con el mes de marzo del año pasado, refleja lo que en términos económicos y macroeconómicos las previsiones venían diciendo, ¿no? Llegaba un momento en el que, ante el alto porcentaje en el que había subido la inflación en nuestro país, producto esencialmente por la guerra de Ucrania y el aumento de los costes energéticos, llegaría un momento en que ese IPC se moderaría y empezaría a bajar, ¿no? Tenemos que conocer el IPC desagregado, el subyacente, que posiblemente nos vuelva a marcar que todavía el IPC de los alimentos está muy alto. Hay quienes dicen que ese IPC, que es un IPC de segunda ronda, era el efecto lógico, que sería en estos sectores donde, como digo, en segunda ronda se vería reflejado un aumento de los precios de forma considerable. Pero yo tengo la sensación, por otros informes que he venido leyendo, que quizás hay precios que han subido de forma desmesurada en el sector de la alimentación, y considero que hay que hacer un llamamiento para que esos precios se moderen, porque hay informes que vienen a decir que ese aumento de los precios es producto de la demanda, no es producto ya del crecimiento del coste energético, como digo, ya en un año que se ha producido y que podemos compararlo en términos interanuales, creo que llega el momento en que se empiecen a moderar los precios en un sector tan importante como el sector de la alimentación, porque los salarios todavía hay muchos sectores en donde no han subido, porque hay una suspensión, un bloqueo de la negociación colectiva sectorial, y yo creo que está la asignatura pendiente. Los gobiernos han hecho la tarea que les tocaba. Algunos parece ser que no lo llevan bien porque tienen esa tarea, esa ejecución presupuestaria, esa puesta en marcha de ayudas directas incluso para los consumidores, pues no les termina de gustar porque tienen una visión neoliberal de la situación, mientras tienen que reconocer que estamos en gobiernos progresistas, ¿no? Me refiero al aumento conforme al IPC de las pensiones, me refiero al aumento del salario de los empleados del sector público, me refiero al aumento del salario mínimo interprofesional y muchísimas otras medidas de acompañamiento para que los sectores más vulnerables de nuestra sociedad no sufran, pero tampoco sufran nuestra economía, porque al fin y al cabo todo esto redunda de forma positiva en el factor consumo. Pero está usted pidiendo entonces que las tiendas, los supermercados, los distribuidores de alimentos, no sé si también los productores, y haya, digamos, lo último, recorten sus márgenes. Bueno, si hay margen, y el margen resulta que en términos analíticos o de estrategia empresarial lo quieren hacer en comparación con años venideros, con años pasados, mejor dicho, en donde la caída
producto del COVID, ha sido importante también en los márgenes en ese momento de esas empresas y quieren no solo recuperar márgenes, sino situarse en situaciones iguales del año pre-COVID, me parece que hay también margen, sirva la redundancia, para que sepan que posiblemente en estos momentos es mejor la rentabilidad que el beneficio, porque la recuperación económica está ahí, las previsiones son en positivo y la confianza empresarial, lo dicen todas las encuestas, están en datos récords. Por lo tanto, yo pediría, teniendo en consideración que Canarias es una comunidad autónoma en la que los salarios, desafortunadamente, son los más bajos de todo el país, que tenemos unas altas tasas de paro, históricamente hablando, y hay unas bolsas de pobreza todavía importantes, que seamos conscientes que llega el momento, visto lo visto, que quizás sería posible, existiendo margen para ello, moderar los precios, porque va a repercutir de forma negativa finalmente, posiblemente, en esos sectores y en los sectores empresariales que cuando se vea resentido el consumo se darán cuenta de que al final la solución no era una solución mágica la que estaban poniendo encima de la mesa. El presidente Ángel Víctor Torres dijo ayer anoche en la entrevista ofrecida por la tele y por Canarias Radio que la consolidación del empleo y el retroceso del paro se podrá ver claramente en los próximos meses. Incluso, decía, adelantaba, que ya ahora en Semana Santa se va a ver una nueva bajada del paro. ¿Tiene usted una profesión de esos datos? Nosotros manejamos tendencias, pero manejamos datos anteriores de los datos del paro de enero y febrero. Bueno, ha habido un cierto freno. Pero porque no aterrizamos la lectura del dato hasta el final. Te voy a dar un dato concreto que pasa desapercibido, posiblemente porque lo que llama la atención finalmente es el dato final, ¿no? El dato del paro, el dato de afiliación, que la afiliación en febrero vuelve a subir y situarse en el mejor tercer dato de toda la serie histórica en términos de afiliación, o el dato de contratos, que viene siendo datos negativos producto de la reforma laboral porque se ha priorizado el contrato indefinido. ¿Por qué se da un dato del paro negativo cuando hablamos de la variable del paro registrado en el mes de febrero? Porque los demandantes de empleo, que dentro del concepto de sin actividad anterior, es decir, son aquellas personas que se registran de forma voluntaria en búsqueda activa de empleo en las oficinas de empleo, suben especialmente hasta rozar las 2.000 personas, mientras el paro suben 2.000 personas. Esa variable incide en que hay nuevas incorporaciones demandantes de empleo, personas que demandan empleo, producto de que saben, que son conscientes que hay una actividad económica que es propicio para buscar empleo, pero se produce ese dato, que hay que saber cruzarlo, porque los datos del paro hay que leerlos en profundidad. No solo podemos quedarnos en el dato bruto, porque si no, no vemos la tendencia. Y en la tendencia que se nos viene dando ya desde hace más de un año y pico, y especialmente ahora en el año 2023, enero y febrero, sigue siendo una tendencia positiva en un mes de febrero que suele ser un mes de transición, un mes irregular si lo comparamos interanualmente y mensualmente con todos los meses de febrero de los años anteriores. Por lo tanto, marzo, la tendencia indica que otra vez se va a normalizar la situación y posiblemente se dé un dato positivo del dato del paro registrado en todas sus variables, salvo en contratación en número bruto. En contratación indefinida seguirá en porcentajes similares y por lo tanto yo creo que esto lo que es consolidar unos datos que venimos diciendo desde hace muchísimo tiempo dentro de las previsiones que manejamos que iba a ser así, pero que hay quienes no terminan de creerlo o desean no creerlo. Y me refiero a ciertos partidos políticos, a ciertos sectores económicos y a ciertas organizaciones que hacen una lectura sesgada, sin profundizar en todas las variables y en todos los indicadores que nos ofrece el dato del paro registrado. Cuando usted habla de que hay 2.000 personas más que se han incorporado a las colas del paro, por llamarlo de una manera, digamos, que lo tiene todo el mundo, atraídas precisamente porque hay, hay movimiento laboral que se percibe. ¿Se puede también desagregar por edades, por sectores? ¿Son gente joven? Efectivamente, son, si vamos al concepto de lo que nos ofrece el dato del paro, que son las incorporaciones sin actividad anterior, personas sin haber tenido una actividad anterior, básicamente el dato del paro del mes de febrero lo que nos ofrece que son más de 1.700 y especialmente son gente joven. El dato del paro, cuando comparan por edades, en los grupos de edad, son personas menores de 25 años. Por lo tanto, hay personas menores de 25 años que posiblemente en su inmensa mayoría se hayan incorporado a registrarse en las oficinas de empleo porque están demandando un empleo.
Y ahí hay una explicación. Al subir la demanda de empleo, pues el paro registrado como variable experimenta un aumento. Pero si vamos al dato de afiliados, Ese es el bueno. los afiliados suben, vuelven a subir un mes más. Por lo tanto, la tendencia sigue siendo positiva y la tendencia se ha consolidado. Y seguimos manteniendo las previsiones para el año 2023, a pesar de que somos conscientes de que hay una crisis inflacionista, a pesar de que somos conscientes que posiblemente dentro de esa crisis inflacionista hay incertidumbres económicas. Pero si lo cruzamos con otras encuestas, con otras variables, como la que he dicho de la confianza empresarial, yo creo que hay un elemento ahí adicional que quien está al pie del terreno de lo que es la actividad económica sabe que la cosa va bien, y por lo tanto, si la cosa va bien y las previsiones de todas las entidades externas, de las propias instituciones públicas, dicen que para el 2023 Canarias seguirá creciendo por encima del 2%, en torno al 2%, pues yo creo que son cuestiones que hay que valorar prudentemente en su justa medida, pero que nos debe animar a seguir trabajando en la línea que venimos haciendo. ¿Dónde está la cifra de afiliación en Canarias y cuál es el techo? Bueno, el techo... el techo no se ve, o es mejor no verlo. el techo, si vamos a los datos de afiliados en un momento dado, pues estamos ahora mismo en 867.000 afiliados y hemos llegado incluso a los 870.000, un poco más. Ese es el techo, ese es el récord histórico que hemos tenido en términos de afiliación. Dato de paro registrado. Si vamos a datos de EPA, hemos llegado a tener 990.800 ocupados en Canarias. En mayo del 2019 teníamos 899.652 ocupados. ¿Por qué me pongo en mayo del 2019? Porque en mayo de 2019 es cuando llegó este gobierno. Y hay quienes todavía no son capaces de ver estadísticamente y objetivamente que el dato es incontestable. Y yo, que sabes bien, Miguel, que tengo mucho recorrido aquí, que he tenido que leer muchos datos del paro a lo largo de los últimos 5 lustros, que he escuchado argumentos varios de todos los sectores económicos, hoy tienen un discurso muy diferente al que tenían antes. Porque el que tenía antes parece ser que era más positivo que el que tienen ahora, cuando ahora resulta que el dato es mucho mejor que el de mayo del 2019. Mi pregunta es, ¿qué ha pasado para cambiar de criterio y para cambiar de argumentos y no reconocer que los datos del paro registrado, que los datos de la EPA son los mejores de toda la serie histórica? Porque leen los mismos datos que leo yo. Leen los mismos datos que leía yo en el 19, en el 18, en el 17, en el 16, en el 15, hasta el 11. Los mismos datos. Las mismas personas que leían los datos igual que yo. Y hoy tienen un discurso bien diferente. Lo cual que a mí me inquieta, ¿no? Porque yo creo que indistintamente de donde quiera que estemos, cuando leemos estadísticas, cuando leemos datos, tenemos que darle la interpretación correcta, no una interpretación interesada. Porque si damos una interpretación interesada, a lo mejor persigue argumentar algo en detrimento, por ejemplo, de la negociación colectiva. Bueno, le pregunto por esas interpretaciones interesadas por las dos partes. La parte que en la que usted se encuentra y se alinea, y esa otra parte que es crítica ahora con algo que está mucho mejor que hace 4 años, y sin embargo hace 4 años el discurso tampoco era positivo, incluso es más negativo ahora. Le pregunto por los fijos discontinuos y esa supuesta trampa de haberlos incluido en las contrataciones y en todo lo que tiene que ver con el empleo. ¿Qué respuesta tiene usted a eso? Mira, no lo he dicho yo, lo he dicho recientemente un periódico canario que ha hecho una comparación de los datos de los fijos discontinuos que se han desagregado por parte del SEPE, en el que viene a decir que hoy hay 1.000 fijos discontinuos más que en el año 2019. Pero claro, cuando comparamos el aumento del empleo del 2019 al 2023, 1.000 fijos discontinuos, ¿qué significa? Porque ha aumentado, si vamos en datos de paro registrado, tenemos 20.000 parados menos que en el año 19. O sea, me están diciendo que la alarma es que hay 1.000 fijos discontinuos, más que en el año 19. Pues coño, no es una mala, perdón por la brota, no es una mala noticia, ¿no? Quiere decir que hay 19.000 indefinidos. Pero es que el fijo discontinuo, la discusión es una discusión falsa.
estadísticamente falsa por parte de quienes la esgrimen para justificar que la reforma laboral no ha servido para nada y dentro de 3 meses, dentro de un año, si gobiernan, poder tener una justificación de cargarse la reforma laboral. Ya lo intentaron en el Congreso de los Diputados. El fijo discontinuo es una figura que donde sale reflejada sin lugar a dudas en el dato de afiliación. El dato de afiliación no miente. El dato de afiliación, en el dato del paro registrado, como nota metodológica, no computa aquellos contratos que están suspendidos si son fijos discontinuos. Y lo acabo de dar el dato hace un momento. 867.000 afiliados a la Seguridad Social. Récord histórico. Aquí están todos los fijos discontinuos. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es que no les gusta el dato. El problema es que no les gusta la reforma laboral. El problema es que tienen un problema para justificar argumentalmente de que según la derecha política de este país, los sectores económicos de derechas de este país, siempre estaban con el mantra de que quien mejor gestionaba la economía y el empleo eran ellos. Y se les ha caído todos los mitos. Se les ha caído hasta el mito del salario mínimo interprofesional. Recordarán aquello, no se puede subir el SMI porque si no se destruye empleo. Se ha subido el SMI a 1.080 euros y el mes de marzo posiblemente demos un dato positivo. Es un problema el SMI. Es un problema el SMI. Lo que se persiguen son otras políticas de corte neoliberal, de corte de deprimir el factor trabajo en favor de los poderes económicos. Y yo creo que la gente ya esto lo tiene superado. Por lo tanto, yo me acojo a los datos. Y con los datos discutimos, que son los mismos datos, insisto, con los que discutía yo hace 10 años, hace 12 años, hace 15 años, con los mismos actores que están hoy discutiendo los datos. Y en aquel momento los fijos discontinuos era un dato perfectamente legítimo. Son 13 los minutos que faltan para las 10 de la mañana. Gustavo Santana es el protagonista hoy de la entrevista, es el viceconsejero de Empleo del Gobierno de Canarias. Siempre que hay subida del paro, son las mujeres y los jóvenes los grupos, los colectivos más afectados. ¿Qué se está haciendo para cambiar esta tendencia? Y en el caso de los jóvenes, todo lo que tiene que ver con la formación. Bueno, efectivamente los jóvenes y las mujeres tradicionalmente son esa parte de la clase trabajadora más afectada por diferentes motivos en términos estadísticos, ofreciendo datos negativos o muy lejos de los datos medios que solemos ofrecer, ¿no? En el caso de las mujeres, yo creo que es un debate ya que ha calado en la sociedad por una serie de cargas, por el simplemente hecho de ser mujer, que al final termina lastrando pues las posibilidades de encontrar un puesto de trabajo, pues cuando tienen un puesto de trabajo que hay una brecha salarial evidente, que se hace un abuso constante de la contratación a jornada parcial involuntaria por parte de los empresarios, de muchos empresarios a las mujeres, y una serie de cuestiones que afortunadamente se ha ido reduciendo la brecha, por ejemplo, con lo que citábamos antes, con medidas tan importantes como la subida del salario mínimo interprofesional, ¿no?, en términos de brecha salarial. Pero queda mucho por hacer. Nosotros hemos llegado a un acuerdo en el marco de la concertación social canaria, que se conoce poco, es el único acuerdo en materia de concertación social de esta materia que se ha logrado en el resto del país. Canarias lo hemos hecho conforme al acuerdo con sindicatos y patronales, que es un acuerdo de igualdad y brecha salarial que recoge una serie de medidas que tiene que poner en marcha las instituciones públicas, pero también unos compromisos en materia de empleo y en materia de negociación colectiva entre sindicatos y patronales, que hay que aterrizar en la negociación colectiva sectorial. Por eso muchas veces cuando hablamos de negociación colectiva no solo hablamos de salario, hablamos de elementos, por ejemplo, de conciliación de la vida familiar y laboral, de elementos de poder no generar una discriminación en términos de fijar complementos específicos que favorecen más a los hombres que a las mujeres en la actividad de un sector determinado o de una empresa determinada, y todos esos acuerdos nosotros los hemos llegado en materia de concertación social. Ahora necesita un desarrollo, pero el desarrollo no depende exclusivamente en este ámbito del gobierno, depende de sindicatos y patronales que tienen autonomía a la hora de negociar los diferentes convenios colectivos. Me consta que en Canarias está existiendo conversaciones entre los entes sociales y económicos para dar un salto o intentar dar un salto en aquellas cuestiones que puedan negociar en el ámbito autonómico y que tenga una repercusión positiva en la negociación colectiva. Estamos hablando de poder paliar esa brecha de género, de poder paliar y de avanzar a igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en los centros de trabajo. Y después, en términos de formación de los jóvenes, hemos llegado también a otro acuerdo en la concertación social, el único que existe en todo el país, que es una estrategia canaria de formación profesional dual,
Porque la gente tiene que saber que cambió la normativa estatal, una nueva ley de formación profesional. Nosotros veníamos trabajando un año atrás porque era una inquietud que defendíamos muchos hace tiempo y pusimos en marcha la negociación en el marco de la concertación social de ver cómo podíamos avanzar la formación profesional dual. Pues bien, hay un acuerdo, una estrategia de formación profesional dual, porque el reto es que sobre todo a los jóvenes que están formándose en el ámbito de la formación profesional, bien sea reglada o bien formación para el empleo, el objetivo que nos marca la ley es que de aquí al 2028, en lugar de aplicar la política tradicional de becas, sea mediante contrato de trabajo, y que las prácticas que se realizan en las empresas por encima de un 35% y hasta un 50% de las prácticas laborales en las empresas sea remunerada a través de un contrato de trabajo. Y ese es el reto, porque también la negociación colectiva, y lo marco tanto la reforma laboral como la propia ley de formación profesional, dice que en el marco de la negociación colectiva se puede pactar que aquellas personas que están siendo formadas en el ámbito de la formación profesional dual son aquellas que están llamadas a ocupar los puestos de trabajo que se queden en el seno de las empresas, bien sea vacantes por jubilación, vacantes por otras cuestiones o nuevos empleos que se creen en esas empresas, porque lo que está haciendo las empresas es formar directamente a los trabajadores y trabajadoras que se formen a través de la formación profesional dual, aplicando de forma flexible un itinerario personalizado de formación para introducir nuevos módulos formativos que vengan acorde ante los abundantes cambios de tendencias que existen en el ámbito tecnológico, innovación que está sucediendo y que hay que adaptarse de forma rápida en el seno de las empresas, y las empresas tengan a las personas formadas acorde a la necesidad que tiene cada una de las empresas. Otro de los sectores que siempre está en discusión, siempre está, digamos, o casi siempre, sobre todo los más débiles, pues pendientes de un hilo, es el personal autónomo. En Canarias ha subido en 3.750 personas, son datos de 2000, algo más de 3.750 personas, son datos de 2022, pero hay todavía menos que en 2019. Le pregunto si cree que se van a volver a alcanzar esos datos y si hay motivos para la alarma. Ya sabe que en general las patronales dicen, cuidado que el empleo privado, el empleo público sí funciona, pero el empleo privado no, y eso es un riesgo muy grande para la economía. Voy a empezar por lo último, empleo privado y empleo público. ¿De verdad se leen los datos de la EPA? Yo es que estoy un poco inquieto porque a veces tengo la sensación de que están esperando ver lo que dice uno para otro repetir el mismo discurso. Los datos de la EPA del último trimestre del año 2022 dice que en Canarias se creó más empleo privado que público. En términos interanuales dice lo mismo. Yo les recomendaría que leyeran los datos de la EPA de forma correcta, porque si no, va a venir alguien que los lee como yo y puede decirle que no son rigurosos en la lectura de los datos, o si la lectura de los datos es una lectura interesada. Vuelvo a lo mismo. En Canarias, durante todo el año 2022, se creó más empleo en el sector privado que en el público. Es más, en el público se redujo. Por lo tanto, invito a que lean los datos de la EPA del año 2022, cuarto trimestre. No cabe duda. Segunda cuestión, los datos de autónomos. Estamos en récord de afiliación en autónomos. No había un dato mayor en afiliación de autónomos como que se dio en febrero del 2023 en el dato del paro registrado. Récords históricos. ¿De qué es producto esto? Bien, producto de una buena marcha de la actividad económica, sin lugar a dudas, una recuperación intensa tras la caída producto del COVID-19, y tal y como dice el Plan de Apoyo al Emprendimiento, el Trabajo Autónomo y Pymes de Canarias, que aprobamos este gobierno y que está a espera del dictamen del Parlamento, solo un dictamen que se viene ya ejecutando este tercer año, con una ficha financiera de más de 1.600 millones a 4 años, está teniendo efectos, porque los autónomos al final confían en la colaboración público-privada que ofrece este gobierno a través de un plan de emprendimiento que tenía que estar aprobado hace 7 años y alguien no lo aprobó, no sabemos bien por qué, pero a mí me ha tocado presidir ese consejo de emprendimiento y hace 2 años y medio aprobamos un plan de emprendimiento con ficha financiera plurianual que se está ejecutando. Y eso, tal y como dice el plan de emprendimiento, tiene unos efectos posibles a través de la colaboración público-privada, por ejemplo, con las subvenciones de establecimiento de nuevos autónomos, con las subvenciones destinadas a la tarifa plana,
con las subvenciones, por ejemplo, en el término de la economía social, que las cooperativas también es un modelo de emprendimiento social, una nueva subvención que hemos puesto en marcha para inversiones, para que las cooperativas puedan acopiarse de aquellas cuestiones de infraestructuras que a través de las inversiones puedan llevarse a cabo. Pero es más, de tanto ruido a lo mejor se escapa que en el Parlamento de Canarias se aprobó de forma unánime una ley canaria de economía social y una ley de cooperativas de Canarias, que no existía. La única comunidad autónoma que no había una ley de sociedades cooperativas de las 17 comunidades autónomas de este país. La pregunta es, si los que gobernaron tanto tiempo y tuvieron hasta 3 posibilidades de aprobar una ley de sociedades cooperativas, no la aprobaron. Y este gobierno, que ha tenido 3 años y medio de gestión, ha aprobado 2 leyes, ha aprobado un plan de emprendimiento, tiene diferentes estrategias, con fichas financieras vinculadas. Ese es el éxito de generar confianza también en la colaboración público-privada, porque es un salto que un proyecto emprendedor, con todos los miedos que produce, no tenga recursos ni que le facilitemos las posibilidades de poner en marcha esos proyectos emprendedores, a los autónomos, etcétera, etcétera. Aunque se ha referido durante esta entrevista varias veces a la cuestión salarial, yo le pregunto específicamente, porque la comunidad sigue estando en la cola de España en sueldos. Eso es un mantra, parece que es una costumbre e incluso una cultura. ¿Qué le parece la situación actual? ¿Está siendo especialmente difícil negociar los convenios colectivos con las empresas para que haya un aumento razonable de salarios y se reduzca esa brecha con la península? Hay convenios colectivos sectoriales en Canarias que se han firmado, afortunadamente. Los 2 convenios de hostelería y turismo de las 2 provincias, la de Las Palmas y la de Santa Cruz de Tenerife. Se ha firmado el convenio de oficinas y despachos de la provincia de Las Palmas. Parece ser que el de la provincia de Santa Cruz de Tenerife se va a poner en marcha. Hay otros convenios, como el de pequeñas y medianas empresas, que está bloqueado por cuestiones que yo entiendo que son fácilmente superables, pero que hace falta un salto, un giro por parte de los empresarios para entender que muchas veces lo que entienden como un coste salarial a lo mejor son medidas de prevención de riesgos laborales. Me refiero, por ejemplo, a dónde situar en términos de organización del trabajo cuando los trabajadores tienen que hacer uso del derecho de los 20 minutos de descanso para comerse el bocadillo, que es como hablamos en el lenguaje en marcos laborales, para que la gente nos entienda. Eso no puede ser que esté bloqueando un convenio colectivo. Lo digo así de fácil. Eso no es un elemento que esté llamado a bloquear un convenio colectivo. Puedo entender que en un momento determinado habrá que analizar en el periodo de información y consulta cómo está la situación económica del sector para saber si es discutible o no el factor salario. Pero esa no es la discusión. El convenio regional del campo es un convenio muy importante. Está bloqueado hace 5 años. Estamos intentando mediar para que se desbloquee el convenio colectivo. Pero digo, de forma categórica, sentarse a negociar es una cuestión de voluntad. No es una cuestión de obligar a llegar a un acuerdo. Como mínimo hay que sentarse a negociar y ahí es donde se expresa la voluntad. Y yo quiero que todos los sectores tengan la voluntad suficiente, como ha tenido este gobierno, de cuando peor lo han pasado los sectores económicos, ha puesto a disposición todos los recursos económicos posibles para que no caigan. Ahora es el momento de comprometerse, en este caso con la negociación colectiva. Tenemos unos segundos para ver si me puede responder sobre esta cuestión. Hay preocupación en las patronales turísticas porque no consiguen contratar personas, no tanto ya por cuestiones puramente salariales, sino que tienen que ver con los atascos en las carreteras, la imposibilidad de alquilar viviendas en los entornos turísticos. ¿Le preocupa este asunto? ¿Cree que tiene solución? Bueno, esos son elementos muy estructurantes que están generando tensión. Yo no tengo una respuesta para eso, hay que abordarlo, porque de la noche a la mañana no se va a solucionar un problema que se lleva gestando desde hace muchísimo tiempo. Ahora bien, nosotros nos ponemos a disposición para todos los sectores, para a la hora de intermediar e intentar conseguir los perfiles que sean necesarios, pueden contar con la Consejería de Empleo, con el Servicio Canario de Empleo, para facilitar que haya personas del entorno que puedan ocupar esos puestos de trabajo. Gustavo Santana, viceconsejero de Empleo del Gobierno Canario. Gracias por venir a la radio pública. Gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días.